Toda la tensión diplomática entre Colombia e Israel ha tenido como escenario de debate la plataforma social X, antes Twitter. Allí se informó sobre la suspensión de exportaciones de material de defensa a Colombia por parte de Israel. Y también en esta plataforma, en esta red social, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió planteando una suspensión de relaciones. De la misma forma, el canciller colombiano Álvaro Leiva reaccionó en defensa del mandatario, pidiendo que el embajador se disculpe y se vaya. En síntesis, relaciones diplomáticas que se manejan a través de una red social. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Un día después de que el presidente Petro planteara una suspensión de relaciones con Israel, luego de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el turno este lunes fue para el canciller Álvaro Leiva Durán. A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores reaccionó en la misma línea del mandatario de los colombianos. Al presidente de Colombia se le respeta. Autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están. Pero fue más allá. Lanzó fuertes cuestionamientos en contra del embajador de Israel en Colombia, quien días atrás había criticado algunos trinos del presidente Petro, en los que le pedía condenar la masacre de Hamas en Israel. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. De acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, los productos de seguridad que se dejarán de importar están relacionados con aviones, helicópteros, naves espaciales, equipos de transmisión y otros productos relacionados con misiles y drones. Durante el 2022, las exportaciones de Israel a Colombia sumaron más de 58 millones de dólares repartidos en repuestos para equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria y reactores nucleares, aeronaves y naves espaciales, armas, municiones, piezas y accesorios. Asimismo, está en veremos un acuerdo del año 2022 con Israel Aerospace para la compra de sistemas de defensa antiaérea Barak MX por un valor superior a los 130 millones de dólares. Quiero darle la bienvenida a la tarde a Juan Falconer, es consultor, analista político. Bienvenido, siempre un gusto, buena tarde. Carlos, un fuerte saludo para ti y toda la audiencia que nos ve en este momento. Siempre un placer. Juan, como siempre, un gusto. Bienvenido a tu casa, prácticamente NTN 24. Juan, ¿cómo calificas o evalúas tú la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente al conflicto que hay que decirlo 1.000.000 de veces? Israel jamás, que es un grupo terrorista, visto así por muchos gobiernos del mundo. Efectivamente, esta ha sido una postura lamentable por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, que ha decidido estar del lado incorrecto de la historia y no reprochar de manera vehemente y sistemática el ataque que ha perpetuado el grupo extremista y terrorista Hamas. Yo creo que aquí el presidente ha confundido la causa palestina en cabeza de la autoridad palestina y ha sido complaciente con un grupo terrorista que atacó civiles y que lo que nosotros esperábamos como una política de Estado internacional seria y responsable era que el presidente se solidarizara con el pueblo judío, fuera coherente con nuestros socios estratégicos que ha sido Israel y sobre todo descalificara este acto que ha sido realmente lamentable para el pueblo judío y para el mundo. Perdóname, Juan, ¿está el presidente de Colombia dejando de ver una realidad, una verdad del tamaño de un elefante ante sus ojos cuando hablamos de lo que representa Hamas para la tranquilidad de otro pueblo, el pueblo judío, porque fue Israel el primero que fue atacado el pasado 7 de octubre por terroristas de Hamas? Evidentemente, aquí el presidente ha demostrado un enorme desconocimiento de la historia y de lo que han representado estas estructuras criminales a lo largo del tiempo y el daño institucional que le han hecho a este país como es Israel. Entonces sí sorprende el desconocimiento y la improvisación que ha tenido el presidente, que a través de su cuenta social X lo que ha demostrado es que no se está tomando en serio las relaciones internacionales de Colombia, no hay una política de Estado internacional y lo que hemos hecho es romper
o por lo menos poner en una situación muy compleja las relaciones diplomáticas que tenemos con Israel, que es un socio estratégico en materia de negocios, comercial, de inversión, de seguridad, y ponernos de un lado que realmente resulta muy difícil de comprender. Yo sí creo que el presidente ha incurrido en un grave error, primero citando hechos históricos de manera equivocada, desacertada y muy lamentable, y por otro lado solidarizándose con los actores negativos que están en este conflicto. Entonces duele la política internacional del país y duele la improvisación del presidente y del canciller colombiano. El argumento al principio de esta confrontación diplomática en redes sociales, hay que decirlo, con Israel, por parte del presidente de Colombia fueron los niños de Palestina, que tienen todo el derecho de vivir en paz en un territorio que también es Palestina, que es esa franja de Gaza dominada por un grupo terrorista como es Hamas, que secuestra a la gente, que utiliza a los civiles como escudos humanos. Y el presidente habla de los niños palestinos que han muerto en el conflicto en otros momentos y que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento. Y uno dice, ¿qué falló ahí? ¿La asesoría o hubo la intención de Gustavo Petro de sacar resquemores del pasado, de su pasado político y pues en su vida pública? Es decir, uno no puede entender cómo el presidente de Colombia no pudo ver mucho más allá de lo que significa criticar a Israel por su conflicto con Palestina, que nada tiene que ver en este momento con la autoridad palestina, con aquellos conflictos que se vivieron en los años 70, 60 y 80. Bueno, aquí lo que nosotros vemos es que la ideología y la posición personal del presidente es la que ha salido a flote. El presidente no está pensando como jefe de Estado y no ha medido que cualquier declaración que haga a través de una red social o algún medio de comunicación compromete al Estado colombiano. Aquí hay que pensar como Estado y no hemos visto un grupo de asesores ni nadie que acompañe al presidente, sino él mismo lanzando y muchas veces sin un argumento una serie de ataques y de cuestionamientos que ponen entredicho unas relaciones estables, históricas con Israel. Y es que, por ejemplo, para hablarlo en temas comerciales, la balanza comercial que tenemos con Israel a partir del TLC, pues es que es muy favorable para Colombia. Es que nosotros exportamos cerca de 1.100 millones de dólares y estamos importando 200 millones de dólares. Es decir, esta es una relación estratégica en materia de seguridad donde también hemos podido ver apoyo, no solo sistemático, en armamento, en entrenamiento y demás, en ciberseguridad. Es decir, hay muchos frentes en los cuales Israel ha sido un buen socio estratégico de Colombia y estamos echándolo a la borda por unas relaciones internacionales diplomáticas que se basan ahora a través de la cuenta X del presidente Petro y ahora el canciller, que uno no sabe cuál resulta ser más lamentable. Juan, ¿qué tan grave es que el presidente de Colombia haya dicho Colombia no apoya genocidios? ¿Está acusando a Israel de genocidio en este momento en la Franja de Gaza? Evidentemente, y yo lo que creo es que el presidente tiene que entender que en materia de derecho internacional Israel fue víctima de este ataque terrorista por parte de Hamas desde Gaza y aquí en materia de derecho internacional la defensa legítima que puede adelantar Israel son ataques en este territorio para garantizar la paz de la región y para proteger sus intereses. Evidentemente hay que respetar todos los protocolos internacionales que tienen que ver con los conflictos y las guerras, pero señalar de genocida al pueblo de Israel es un exabrupto que uno no justifica. El presidente Petro es de los pocos presidentes en el mundo que no ha salido a descalificar a este grupo terrorista e incluso el canciller sugiere el día de hoy que debería irse el embajador de Israel en Colombia, que es otro desacierto sin precedentes. Y uno pregunta por qué no lo expulsan de alguna manera, si hay una reacción diplomática debería ser expulsado. Exacto, y vimos que posteriormente el canciller dice que no ha sido expulsado el embajador, pero sus palabras sí son muy desacertadas y ponen en riesgo las relaciones internacionales que, insisto, son muy importantes para Colombia. Aquí hay improvisación, no hay una política de Estado de relaciones internacionales y sí se ponen en riesgo los intereses superiores del Estado
frente a lo que está pasando y producto de un atentado terrorista de esta magnitud. Habla el gobierno colombiano, el canciller, el propio presidente Gustavo Petro, de una propuesta de paz para Oriente Medio, de Colombia, del gobierno de la vida, como creo que se autodenomina el gobierno de Gustavo Petro, pero comienza señalando a una de las partes en conflicto y señala precisamente a Israel de actos que están fuera de lugar, porque estamos hablando de una respuesta o una contraofensiva contra un ataque cometido por un grupo terrorista. ¿Qué decir de esa propuesta de paz del gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro? Bueno, pues el canciller ha dicho el día de hoy que el presidente Petro es el creador de una doctrina denominada la paz total. Una política que ha fracasado abiertamente en Colombia, donde nosotros no hemos visto unos resultados importantes en materia de seguridad o por lo menos de reducción de la violencia. Y pues sorprende mucho más que ahora sea el presidente colombiano que no ha logrado resolver los asuntos domésticos, el que quiere entrar a resolver un conflicto de muchísimos años que ni siquiera comprende y que no tenemos la magnitud y el alcance. Sobre todo, y como tú bien lo señalas, tomando partido por una de las partes que además es la parte equivocada, porque el presidente Petro no está apoyando a la autoridad palestina ni a las causas legítimas que se han trabajado en esta parte del mundo, sino ha decidido ser complaciente con un grupo terrorista que además le ha hecho mucho daño a la población en Medio Oriente. Entonces yo creo que el presidente se equivoca, no es el líder que él quiere mostrarse de la paz total, y el fracaso doméstico seguramente él cree que puede convertirlo y ser un líder internacional, pero estamos muy lejos de una situación de esta naturaleza. Juan, ¿crees que es eso, que no están las cosas bien, puertas adentro, y el presidente Petro quiere de alguna manera servir o sonar en otros ejes del planeta Tierra, del mundo, como el conflicto entre Israel y Hamás? Sí, evidentemente, cuando nosotros hemos visto al presidente Petro en la Asamblea de Naciones Unidas, tiene un afán para poder convertirse en un líder, un referente internacional, y eso lo hace a través del discurso de la paz total y también en los temas ambientales. Ambos han sido un fracaso en la política doméstica en Colombia, y esto también puede servir seguramente para un distractor, para ponernos a pensar en los temas internacionales y olvidar de cierta manera toda la crisis que se está generando al interior del país, al interior del gobierno, y que ha sido producto de su propia política. Es decir, se han inmolado y ahora lo que buscan es distractores y convertir o mostrarnos al presidente Petro como un referente internacional que no es y está muy lejos de ser. Bueno, le toca una prueba pronto, porque acaba de firmar una intención de un proceso de paz con las disidencias de la FARC, y falta ver qué resultado tiene para Colombia, porque estos criminales de verdad que están haciendo de las suyas en territorio colombiano. Total, nosotros siempre hemos criticado por lo menos ese acuerdo de paz con las disidencias de las FARC, porque ellas tuvieron un momento histórico para haber hecho parte del acuerdo de paz, no quisieron hacer parte de él, han defraudado la confianza de los colombianos, y sorprende que el presidente Gustavo Petro insista en darles privilegios y prebendas a este grupo guerrillero que además jamás ha mostrado una verdadera voluntad de paz. Entonces uno no entiende cómo fracasan los procesos de paz en Colombia, y el presidente Petro pretende solucionar un conflicto tan complejo a nivel internacional, y sobre todo con estas salidas en falso que no nos dejan más sino ver el desconocimiento que tiene el presidente en materia internacional. Juan, se nos ha acabado el tiempo. Juan Falconer es analista político, consultor político. Le agradecemos mucho compartir con nosotros esta tarde aquí en NTN24. Siempre un gusto, Juan. Carlos, como siempre, un gran placer y un fuerte saludo a todas las personas que nos ven en este momento.